Vamos a adelantar las medidas que va a anunciar mañana el Ministerio de Economía en un contexto de tensión con el Fondo Monetario. Ceci Bufflet. Bueno, mañana paquete de medidas para intentar juntar, recaudar, acumular dólares en las reservas, cortar esa sangría que tiene el Banco Central y ayudar con eso a cerrar el acuerdo con el fondo, porque el fondo está muy exigente en términos de las medidas y las metas de dólares que le pide a la Argentina. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora que se va a anunciar mañana? Bueno, que ese famoso dólar para las economías regionales, acordate que el dólar soja 3 de 300 pesos por dólar, era para la soja hasta el 30 de junio, sí, pero sigue para las economías regionales hasta el 30 de agosto. Ese dólar para economías regionales, como venían pidiendo el vino y los productores de aceitunas, de maní y demás, pasa a 340 pesos. Ahora, eso no le va a generar grandes cantidades de recaudación de dólares al gobierno. La novedad ahí es que se va a incluir en ese paquete a el sorgo, la cebada y el girasol. 3 granos, no la soja, pero sí sorgo, cebada y girasol, entran en ese paquete con dólar a 340 pesos la liquidación de las exportaciones de eso. Pero una novedad más y algo que va a tener repercusión muy fuerte en el sector productivo y a nosotros en el bolsillo por el impacto en la inflación. También se le va a dar ese dólar de 340 pesos al cupo exportador, Diego, del maíz. Eso es una medida que Economía intentó no tomar hasta este momento, básicamente porque darle el precio al maíz un precio más alto implica cambiar el precio también en el mercado interno y que haya una repercusión en el precio de los alimentos. Pero ¿cómo sería entonces concretamente? Todos los exportadores de maíz, el cupo de exportación de maíz se puede exportar a un dólar de 340 pesos y no más a este dólar de 270 pesos que hoy tenemos. Ahí hay cantidad de granos para sacar, para exportar, eso lo confirma el sector agrícola. Ahora, la resistencia hasta ahora es porque también de maíz se alimentan los cerdos, los pollos, es parte de la cadena productiva del sector alimenticio y va a tener una repercusión en inflación. Dolor de cabeza para el secretario de Agricultura por esta medida y para el secretario de Comercio, para Bailo y para Tombolini, porque les va a traer mucha repercusión y mucha tensión con sus sectores. Pero Sergio Massa necesita tomar un paquete de medidas que le garanticen que van a entrar dólares para contener la sangría de reservas. O sea, está desdoblando, haciendo nuevos desdoblamientos, nuevos dólares que son en realidad variantes de dólar agro o de economías regionales para estimular a los productores que tengan stock a vender, que les liquiden dólares. Porque ¿qué pide el fondo? Más allá de que el Banco Central está en reservas negativas, ¿qué pide el fondo? Porque el fondo le está diciendo, para darte dólares, mostrame que vos vas a juntar dólares. Juntá vos también. Juntá dólares vos también. De hecho, se habla de una cifra no confirmada, pero de que este paquete le permitiría al gobierno juntar unos 2.000 millones de dólares de reservas y que de esa manera el fondo le daría unos 2.000 millones de dólares de reserva. O sea, eso es una condición de estas medidas que vos anunciás. ¿Son pedidas por el fondo o son medidas que elaboró el ministerio? Son parte de una negociación, porque si fuera por el fondo habría unificación cambiaria, digamos. O sea, ¿no? En realidad el fondo dice, juntate 2, yo te doy 2, pero vos haces tu parte. Exactamente. Y el fondo dice devalúa. El ministro de Economía dice hasta ahora, yo no devalúo. ¿Qué hace? Devalúa de manera indirecta, porque para todos estos sectores de la economía se va a anunciar mañana una devaluación del 15%. Atención, porque no termina ahí ese paquete. También va a haber un impuesto, no tengo confirmada la alícuota, pero se va a confirmar algo que contamos acá hace tiempo y en exclusiva. Va a haber un impuesto a las importaciones. ¿A qué importaciones? A las importaciones de servicios y de bienes terminados, no solo de servicios como se había especulado en una primera etapa, sino también de bienes terminados. O sea, se termina para algunos sectores que están importando ese dólar a 2.70 y pico. Exactamente. El dólar barato para importar, para los bienes terminados,
se termina, para las importaciones de servicio se termina, y hay ahí algunas características particulares. Aquellos exportadores que usen sus dólares para pagar las importaciones van a quedar exceptuados de ese impuesto o de esa carga tributaria. Si queremos simplificarlo y pasar esto al español, sí, esta es una devaluación indirecta. Lo que lo que va a anunciar mañana el gobierno y el Ministerio de Economía es que devalúa para algunos importadores y devalúa para algunos importadores. Lo que hay que ver también es cuánto de cada uno de estos sectores que le van a modificar el dólar, eso pasa a precios y se va a notar en productos o servicios. Por supuesto. Porque que yo me pregunto, a ver, hagamos una cosa, veamos en resumen esto y vamos a preguntarnos algunas cuestiones. Veamos números, ahí está. Ahí, algunas placas. Ahí, el dólar soja 3 que se extiende y aumenta el precio para las economías regionales. A 340 pesos pasa el monto de ese dólar soja o dólar economías regionales, que además va a incluir sorgo, cebada y girasol y el cupo exportador del maíz. Ahí es donde va a estar la mayor polémica con esa medida. Bien, más. Vamos a ver otra más. Economías regionales, no, un está bien, dólar. la misma. Sí. 340 pesos. Sí. Ahí estábamos. Bueno, entonces ahí lo que está... También hay que decir una cosa. Déjame ir punto por punto. ¿En qué puede afectar los precios o eventualmente servicios? Yo veo más precios de productos en economías regionales al mercado interno. ¿Cómo hace eso que se levanten los precios y haya más inflación? Bueno, ¿eso es necesariamente así? Eso va a ser así básicamente porque el gobierno va a tratar de explicar que no. Pero es muy difícil pensar que el precio del maíz, que es un insumo básico que atraviesa toda la producción de alimentos en distintos sectores, un pollo o un cerdo es un productor o un procesador de maíz, básicamente. Entonces, va a cambiar el precio de esos productos, va a ser difícil que no se traslade a precios parte de ese impacto y va a ser parte de la tensión con el gobierno, que va a intentar contener o mantener los congelamientos y los acuerdos de precios, y no puede haber subiendo para muy fuerte el insumo. ¿El dólar de exportación de maíz es una cosa y para mercado interno o no es imposible hacer? Exactamente así como vos lo decís, se va a anunciar. Ahora, la verdad es que eso nunca funciona sin contaminarse un canal con el otro. Claro. Nunca funciona sin contaminarse un canal con el otro. Si levantás el precio de uno, decís, bueno, ¿qué hago? Yo tengo acá los dos precios. ¿Le doy al mercado interno? Si tengo al externo que me está pidiendo, ¿a 3.40? ¿Le doy a 3.40? ¿O cuánto es al mercado interno? ¿Cuánto deberías? Bueno, es un 15% menos por lo menos, pero ahí hay un punto. Básicamente lo que va a pasar es que no vas a encontrar vendedores en el mercado interno a ese precio, ¿no? Entonces la tensión es inevitable que ocurra. Ahora, van a tener que levantar el otro precio para poder competir. Para que alguien te quiera vender. Salvo que haya algún repertorio conocido que es obligarlos a un cupo a suministrarle, ese cupo a satisfacer el cupo del mercado interno y el resto lo pueden exportar. No sé, esto lo hemos visto mil veces. Diego, yo creo que eso es lo que va a hacer, así se va a anunciar y así se va a explicar mañana. La verdad es que ese sistema, como el de los controles de precios, nunca ha funcionado. No tengo por qué creer que eso va a funcionar ahora. Dos cosas. Una, por supuesto que buena parte de estas medidas no son las que quiere el gobierno. El gobierno empezó esta negociación buscando que le desembolsaran fondos, que le desembolsaran dólares y tener un acuerdo laxo con el Fondo Monetario, que evidentemente está mucho más duro, como veníamos diciendo, de lo que esperaba el ministro de Economía cuando empezó esta negociación en abril. La otra es que si se están tomando estas medidas con los funcionarios en Washington, todo indica que acuerdo va a haber. El problema es si es en el tiempo y en el plazo que Sergio Massa quiere o necesita. Si este acuerdo se termina de hilvanar, coser, emprolijar y los desembolsos llegan antes del 14 de agosto. Ahora vamos a ver este timing político con Pablo. Déjame avanzar entonces sobre el otro número que estábamos viendo. Buscan, ahí está, 2.000 millones de dólares. Sí. 2.000 millones de dólares para acumular en las reservas o para
juntar reservas que le permitan pagar las importaciones sin entrar en números negativos. El último dólar soja no le sirvió al gobierno para subir el número de reservas, pero sí para frenar la sangría y poder ir pagando importaciones con los dólares que entraban cada día que el campo liquidaba. ¿Cuánto se consiguió con el último dólar soja? Bueno, se liquidaron 5.000 millones, Claro. aunque la verdad es que la primera etapa era muy mala, sobre el final y sobre el cierre Esto es aparecieron los dólares. Esto es menos de la mitad de No, pero del plan soja. sí, pero estamos pensando en el periodo más corto y no estamos hablando de la soja, que es el Claro. principal producto exportable Yo en digo, Argentina. Claro, digo, pero va a entrar menos dinero que en estos planes anteriores. Sí, sí, sí. Pero vos pensás que Pero porque es la otro apuesta periodo es también. que vos juntás 2.000 y el fondo y nosotros el fondo te ponemos 2.000. Claro, Entonces, pero eso sí, pero la idea es, estamos un poco peor, digamos. Siempre estos ejercicios son cada vez más extremos Claro. y más difíciles, básicamente porque ya no queda la misma cantidad de soja, queda maíz, es cierto, pero darle un cupo al maíz es un costoso problema. y es un problema y tiene consecuencias, y porque estamos en otro momento del periodo agrícola también. Ahora, hay que ver si aparecen esos 2.000 millones y lo que cree Economía es que entre lo que va a acumular por ese dólar exportador, más lo que van a liquidar las empresas a las que se les prohíbe ingresar al mercado único y libre de cambios, no tan único y no tan libre de cambios, al dólar oficial, si no liquidan las exportaciones que hacen, va a poder sumar casi 5.000 millones de dólares. Yo creo que ese número es un número que se va a anunciar, es difícil de lograr, pero sí es más probable, y lo convalida el sector privado, que haya unos 2.000 millones de dólares que ingresan por esto. ¿Y cuánto Pero para, yo antes de quiero- fin de mes, cuánto hay que pagar? 2.600 millones de dólares para el Antes de fin de mes. 31 de julio, exactamente. Para llegar a la orilla de diciembre, para que el gobierno... ¿Cuánta Un plata, montón. cuántos dólares se necesitan? No, para llegar a diciembre falta un montón. ¿Cuánta plata decís? Con Tenés- si se junta y más lo que te da el fondo, o China o quien sea, Sí. esto llega el barco a la orilla. Lo que tenés que pagarle al Fondo Monetario está perfectamente calzado con los desembolsos del Fondo Monetario. 4.000 millones te tendría que haber dado el fondo en junio, que si se cierra esta negociación deberían desembolsarse. Hay otro desembolso en septiembre y un pago más o menos de 2.600 millones más entre septiembre y diciembre. Hay otro pago en agosto de 800 millones. Pero una Más cosa los es... dólares que necesitas para mantener a raya o intervenir el mercado, No. etcétera, o para que la economía funcione. Exacto, el problema es cuántos dólares necesitas para no caer en una recesión brutal. Bien. Para pagar todo lo que tenés que pagar, Claro. viendo cuánto conseguís de financiamiento nuevo, cuánto te prestan o cuánto tenés que sacar vos de las reservas y cuánto usás para pagar importaciones. Entonces, Pablo, esa sí. es la cuenta más difícil. ¿Cuánta recesión te cuesta no conseguir los dólares? ¿Cuánta caída de la economía? Pablo de León, hablemos del timing. Ceci decía algo que es clave. Sí, te damos los dólares, pero es en el tiempo y forma que Massa necesita, porque además Massa ahora es candidato. Claro. El Massa candidato, aún con el traje de ministro de Economía, no va a anunciar nunca una devaluación. Sí va a anunciar estas medidas que cuenta Cecilia, que, como vos decías, son devaluaciones parciales. Nunca va a decir devaluamos, sino va a ir devaluando. Después hay una dificultad clave, que es la pregunta tuya, que es los plazos no son los del ministro Massa. En realidad no Él son los del desearía. candidato Massa. Los que él decía, los que él venía anunciando, el avión que viajaba, los funcionarios que iban. Es más, yo te diría que en este momento, viendo todo este escenario, Massa no va a viajar. O sea, Por dos vos lo que cosas. decís, los tiempos reales de Massa, ministro de Economía, no son los que necesita Massa candidato. Exactamente, exactamente. Massa, yo te digo, hoy no viaja, porque aparte, ¿qué sería viajar? Sería viajar si te va un súper buen acuerdo que, como muy bien explica Cecilia, no se está logrando. No y podés está viajar y logrando. volver con nada, porque si no es Claro. Alberto cuando fue a ver a Lula y Lula se Claro. rió y te dijo, llévate un abrazo, pero no te vas a llevar plata de acá. Y no podés viajar, Massa no puede viajar cuando tiene actos con Cristina, con Kicillof, en el conurbano, donde el enemigo y el blanco es el Fondo Monetario. Entonces, Massa, ¿a qué va a ir? A decir, tengo un acuerdo parcial, no puede decir, fui haciendo devaluetas,
y después sentarse y hablar, como habló ayer en la CGT, como va a hablar la semana que viene. Bueno, la semana que viene nosotros contábamos, se venía un acto en el conurbano. Bueno, con todo esto, pateemos el acto unos días más. Va a ser bien pegado al 13 de agosto. Tiene urgencia para resolver en estos días porque no puede tener pegado a la elección un arreglo incompleto o rengo con el fondo. Vamos a ver el fondo, la textura de la negociación. Es muy rígido el fondo, está muy duro, medianamente duro, está blando o... ¿En qué posición de dureza está el fondo? No, el fondo está muy duro, el fondo pidió una devaluación hasta acá, pide una devaluación hasta acá, y esta es una manera de intentar conformar al fondo sin devaluar. Los últimos acuerdos que cerró el Fondo Monetario con Nigeria y con Burundi tuvieron que ver, para también hablar de la calidad de países con los que se está negociando, eso te iba a decir. Y no se depriman por eso, Argentina está en esa mesa. Bueno, tienen que ver con unificar el mercado cambiario, liberar el tipo de cambio y, por supuesto, devaluar. Ahora, Argentina, el gobierno está muy firme, o Sergio Massa está muy firme en esa posición de no devaluar. Y en ese punto, la verdad, yo creo que es bastante entendible. Es muy difícil pensar que en una economía o en un país que está a un mes de un proceso electoral, aunque sean internas, una devaluación es solo desorden. Ya tenés el 42 de pobreza, tenés 42 de pobreza. Cualquier cosa que toques te levanta y te hunde miles de personas. Pero aparte es el candidato del peronismo y es el candidato de Cristina. O sea, la vimos la foto del avión donde estaba él en el lugar del piloto y ella al lado. Esa foto no es posible con un Massa devaluando, no existe eso. Entonces tiene que armar este rompecabezas dificultoso. Por eso yo digo que Massa, no lo veo a Massa viajando, ¿por qué? Para mostrar que cuando tiene que 2 días después ir al conurbano con Cristina. Ahora, también es cierto que, bueno, hablábamos de lo duro que está el fondo, Argentina no cumplió con ninguna de las metas con las que se comprometió. Argentina no cumplió con ninguna de las metas que se comprometió. Es cierto, a favor de la Argentina, quiero decir una cosa, tuvimos la sequía más brutal que ha habido también, ¿eh? Creo que, y eso el fondo lo sabe. Ahora, también sí, pero no cumplimos ninguna de las... No, ninguna. Y hay una sorpresa con eso. A pesar de una sequía brutal... Ese fondo que todos describimos y que nos contaron que era laxo y que era hablando con la Argentina, no validó cualquier cosa por la sequía. Se quedó plantado en el mismo lugar, prácticamente en el mismo lugar, pidiendo el mismo nivel de esfuerzo en términos de ajuste fiscal y de devaluación que pedía antes de la sequía. Digamos, por eso decimos que la negociación con el fondo es difícil y es dura. Está confirmado que Sergio Massa no viaja pero teniendo en cuenta, pero vos haces una negociación, no cumplís con ninguna de las cosas que te comprometés a cumplir. Y bueno, no cumpliste con ninguna de las cosas que te comprometiste a cumplir. Bien. Y tenés una historia de años de no cumplir. Está bien, pero hay una urgencia. El fondo, lo decíamos ayer en la charla con Mariana Alboyeto, el fondo no puede dejar caer a la Argentina. Entonces vos acá tenés una tensión de distintos tipos. Massa ministro, Massa candidato, un país que no se puede caer, un país que, como vos bien decís, incumplió un montón de cosas. Todo ese rompecabezas forma parte. El acuerdo va a ser que cuenta Cecilia con medidas de urgencia que no vamos a ver las caras mañana en los anuncios, van a ser caras de no queríamos llegar a esta situación. Digo, el fondo no te está dejando caer, pero tampoco puede olvidarse que no cumplimos con ninguna de las metas que nos comprometemos. Eso es obvio. No, por supuesto. Ingreso de dólares hubo. Ingreso de dólares. En esto, desde el gobierno de Alberto Fernández, ¿cuántos hubo hasta acá, ¿no? Es cierto también que la sequía este año te provocó un agujero fiscal enorme. Pero ayer Mariana Alboyeto nos confirmó, digamos, corrigió un poco o le dio su mirada a ese famoso cuadro del economista Marul, que había dicho que eran 100 y pico mil millones de dólares. 120.000 millones de dólares que ingresaron del campo en general. ¿Y cuántas erogaciones hubo al Fondo Monetario? Y ahí aparece un agujero negro de miles de millones de dólares. Por supuesto. Que o están gastados porque está hipertrofiada la estructura de gasto, etcétera, pero es poco lo que se ha reducido. Por el cepo, Diego, por el famoso cepo que estamos todos los días discutiendo. Cuando vos tenés cepo y
le ofreces dólares a los que importan a 270 y dólares a los que exportan a 150, porque eso es lo que termina recibiendo un chacarero después de las retenciones, todos quieren importar y nadie quiere exportar. Bien. Y en esa trampa es en la que estamos encerrados, pero la que también es cierto que en un proceso electoral no se puede salir. Exactamente. Bueno, me permiten, voy a ir a buscar a Lucía Salinas para charlar con ella sobre algo que hoy determinó la justicia. Y es que no fue posible vincular, como pedía Cristina, a Revolución Federal. ¿Se acuerdan de este grupo muy violento, estos que ponían en espacios públicos enfrente de Casa Rosado del Congreso, ponían una especie de guillotina, etcétera? ¿Recuerdan que habían pateado los autos de algunos funcionarios? Toda esa disconformidad con la política, que en vez de trasladarla a un espacio, una propuesta política, la ejercían con la violencia. Bueno, ese grupo tan objetable, todo lo que ustedes quieran, no tuvo, dice la justicia, nada que ver con los copitos que intentaron el atentado contra Cristina. Lucía. Efectivamente, Diego, un informe técnico ingresó a la justicia y lo que dice el mismo es que no hay manera de vincular a Revolución Federal, acá lo tenés, a Jonathan Morel, que es el líder de este espacio, con los 3 procesados, detenidos y ya enviados a juicio oral por el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabac Montiel, su pareja Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, a quien todos conocimos como el jefe de los copitos. ¿Qué había sucedido? Un primer informe planteaba en disconformidad con lo que dice la vicepresidenta de la Nación, que entre estos 2 espacios no había ninguna manera de establecer ningún tipo de nexo. No eran militantes de Revolución Federal, no se comunicaban a través de los espacios de los debates en redes. Ese fue el primer informe. Los abogados de Cristina pidieron dar un paso más allá y dijeron, bueno, analicemos las llamadas telefónicas, hagamos un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas. Ese informe ingresó a la justicia y mirá lo que dice puntualmente en sus conclusiones este documento. Vamos a ver. No se registran comunicaciones entre los abonados Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Fernando Sabac Montiel y Jonathan Morel. Jonathan Morel es Revolución Federal. Exactamente. El resto es copitos. Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Esta es la parte en la que concluye el informe, este laboratorio de análisis de telecomunicaciones que depende del Ministerio Público Fiscal, que al momento de entrecruzar todas las llamadas telefónicas no hay nada, absolutamente nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada que vincule a este primer grupo que ya están procesados, como te dije, enviados, acusados de intento de homicidio agravado porque hubo un arma de fuego, porque hubo una planificación, y este segundo grupo que es investigado en otro expediente por estas actividades en la vía pública, por ataques a funcionarios, que están procesados y próximos a ser enviados a juicio por el delito de incitación a la violencia en el espacio público. 2 causas, 2 jueces. Había algo que los abogados de Cristina llamaban como comunicaciones puente. Este primer grupo recibió una serie de comunicaciones previo al ataque a Cristina Kirchner de unas líneas que también coincidían con este grupo. Cuando se hace este entrecruzamiento, ¿sabés qué eran? Estafas virtuales, bancos haciendo ofertas de tarjetas de crédito. No era que había una misma persona comunicando a este grupo y a este grupo. De esta manera, una de las tesis principales de Cristina Kirchner, que es que detrás del intento de homicidio del que ella fue víctima el 1 de septiembre del año pasado, había una estructura política, vuelve a caerse. Es el segundo informe que entra a la justicia y que dice son 2 grupos separados, 2 causas por separada, 2 delitos distintos. Pero te agrego una pregunta. Cristina decía, tiren más del hilo, sí, porque ahí van a ver que puede estar la derecha. En un momento intentó vincular a gente de Juntos por el Cambio. No puede ser que algo tan grave
pensó Cristina y quizás lo siga pensando, haya sido llevado adelante en sus acciones por gente tan precaria, intelectualmente precaria y materialmente precaria. No puede ser algo tan importante como es este espacio político, el kirchnerismo y este liderazgo, puesto en jaque por algo tan precario. Debe haber algo más, y ese algo más, la derecha. Bueno, justamente cuando este grupo, Fernando Sabac Montiel, Uliarte, Carrizo, son enviados a juicio para que frente a un tribunal expliquen por qué quisieron atentar contra la vida de Cristina Kirchner, tanto el fiscal como la jueza lo que dijeron es, son precarios. Es la palabra que utilizaron. Una estructura precaria atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. No hay financiamiento de ninguna organización política, no hay organización ideológica. 3 jóvenes se pusieron de acuerdo y llegaron a tan solo 15 centímetros de distancia de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, un atentado gravísimo. Si uno ve el manual de historia, Alfonsín lo sufrió y tuvo suerte. Y Menem lo sufrió y tuvo suerte. Es desconcertante la facilidad con la que accedieron aquel día a Cristina Fernández de Kirchner, con toda esa seguridad en aquel momento, vaya a saber si hasta el día de hoy, idealizado el rol de la cámpora. Son mi gente, mis protectores, mis ángeles guardianes, ellos van a cuidar de mí mucho más que, por ejemplo, las policías o la policía de la ciudad. Bueno, ahí quedó en evidencia también que la seguridad de la presidenta y la estructura que pudo dar la Cámara, que incluso reaccionó mejor que la propia seguridad, eran absolutamente vulnerables. Gracias, Lucía. Y hablando de seguridad, quiero recibir a Eugenio Bursaco, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero si uno presta atención a los anuncios de hoy en materia de seguridad, ve que son anuncios que ha hecho tu ministerio junto a Horacio Rodríguez Larreta para una escala nacional. Por lo tanto, deberíamos inferir que en un eventual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta vos serías como el primer ministro confirmado, ¿es correcto? Yo vengo trabajando hace más de un año en armar el Plan de Seguridad Nacional. Horacio me dio esa responsabilidad. La verdad que hoy vimos plasmado lo que es el trabajo de un equipo muy grande y que tiene como foco sacar a Argentina de este jaque que nos ha puesto el narcotráfico, que nos hace cada vez más violento el delito, cada vez más irracional. Por ahí por un par de zapatillas, por un celular, hoy te matan. ¿Pero ya te confirmó, Horacio? No, no me confirmó y es normal que así sea, ni sería responsable, digamos. Falta todavía una interna, una elección nacional, digamos, ¿no? Desde ya todo. Lo que sí está claro es que me dio la responsabilidad de ser ministro de la ciudad y que me dio la responsabilidad de armado el plan y estoy muy contento y con mucha confianza y mucho diálogo permanente con él para llevar adelante esto. Pues yo creo que la seguridad la vamos a resolver con planes serios y equipos. No es un tema de voluntarismo de una sola persona. Eugenio, hay temas nacionales y hay temas muy locales, y vos sabés que se dijo mucho, vos has salido en este programa y hemos tenido algún contrapunto sobre qué hacer en la 9 de julio y esa idea de que si no pueden en la 9 de julio, ¿por qué nos están diciendo que podrían a nivel nacional? ¿Qué hay para los piquetes diferente a lo que ha hecho el gobierno de la ciudad ahora? Digamos, si hubiera piquetes, cortes, invasión del espacio público, con una parte de reclamo genuino, el derecho a la protesta, pero del otro el derecho a la circulación. ¿Por qué sería diferente a escala nacional? Porque vamos a ir contra las causas del problema que yo llamo el negocio del piquete. En Argentina hace 20 años se instaló un negocio donde hay más piquetes, son más planes es más plata para los intermediarios, más plata para los intermediarios, más piquetes, más planes, la triple P la llamo yo. Y así se ha reproducido un sistema que lo que ha hecho es aumentar los piquetes, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Y esto requiere 2 cosas fundamentales. Una, la dijo Horacio muchas veces, que es terminar la intermediación de los planes sociales. Si alguien tiene una necesidad, el dinero debe ir directamente a aquella persona. Basta de, digamos, empresarios del piquete, de los planes. Hay que terminarlo. Y lo segundo es una ley muy clara. Yo te traje, porque otro día dijeron que yo miento. Acá tengo, no sé, como 40 fallos de primera instancia, de Cámara, que aún teniendo el artículo 194 de la ley penal, dicen que aún cuando se corte la calle, el derecho a manifestarse es tan importante como el derecho a circular, y los jueces fallan a favor de los piqueteros y los manifestantes. Y esto te pasa constantemente cuando uno tiene un piquete, te llaman del otro lado y yo, a ver, todo eso es muy claro, cuando hay violencia,
siempre actuamos. Nosotros despejamos Richeri, estaba Cresta Roja, donde la gente no podía llegar a Ezeiza. Eso con Patricia Bullrich. Eso con Patricia y con Mauricio, porque también me llamó mucho la atención que lo involucrara a Mauricio. Mauricio, si había alguien que nos bancó en esto, era Mauricio Macri. Ahora, también hubo un montón de veces donde en 5 minutos nos levantamos un piquete. Y donde tenés un juez del otro lado que te dice, no tome temperamento, o te dicen cosas que no son ni siquiera practicables, como le pasó otro día en Jujuy. Dice, levante el piquete de la ruta, pero sin usar la violencia, sin usar... ¿Qué harías vos en las rutas nacionales de Jujuy? Lo segundo que quiero marcar claro es tener una ley clara, contundente, que prohíba cortar puentes, rutas nacionales, autopistas. Pero es una ley que tiene que pasar por el Congreso, obviamente. Y que la vamos a mandar al Congreso ahora, La vamos a mandar las próximas semanas al Congreso y que esperamos que se trate, y estoy seguro que con Rodríguez Larreta el gobierno se va a tratar y se va a votar. Que con termine... esa ley, vos tenés ahí copias de fallos. Todos fallos. Vos lo que planteás, porque déjame que este es un tema hipersensible. Vos lo que decís es que hoy los jueces, si hay un solo carril, dicen que el derecho es a manifestarse y que vos no podés... Inclusive con todos los carriles ocupados. Que es tremendo, pero la verdad, todos los jueces no. Sí. Hay jueces que actúan, quiero ser muy claro, y hay fiscales que actúan, pero muchos sí, y hay mucha jurisprudencia. Déjame hasta hacerlo visual. Hago acá con el dedo, porque acá estamos casi sobre la 9 de julio. Acá a 500 metros está el Ministerio de Desarrollo Social. Suponete que hay un corte total, incluso el Metrobús, todo cortado. Mostrarnos cuáles son tus movimientos. Paso número 1, ¿qué haces? Paso número 1 es traslado a la fuerza de orden público a la zona del conflicto. Se comunica el responsable operativo con el juzgado y dice, mira, están cortando toda la vía. ¿Y a ver a qué juzgado vas? Y en ese caso es un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, un fiscal. Si fue una ruta nacional, tenés que ir a un juzgado federal. Bien, hay jueces federales que te dicen, despeje la ruta, hay otros que te dicen, abra un carril, dialogue. ¿Qué te dicen? Y hay otros que te dicen, no. Este juzgado que acabas de ir. Estamos en tiempo real y la situación imaginaria. Porque además también te quiero ser muy claro, digamos, la situación no es, como vimos el otro día, no es una situación estática. Hay momentos que está cortada la mitad de las vías, hay momentos que cortan el Metrobús, después lo dejan de cortar. La ley lo que hace es establece reglas claras de juego. Primero lo prohíbe taxativamente. Segundo, establece una instancia donde quienes se van a manifestar tienen que comunicarse con el Ministerio de Seguridad y se establecen reglas que hay que respetar. Dos cosas, mandaste a la fuerza y avisaste al juzgado. Acá hay dos derechos que... El juzgado te tiene que dar el ok o decirte haga tal... O sea, está comandando hasta que no haya un hecho de violencia, hasta que no haya un hecho de violencia que me permite a mí actuar en flagrancia, es así. Es así. Y lamento que sea así, pero es la realidad. Digamos, hemos tenido montones de situaciones donde estamos colgados del teléfono del juzgado viendo cómo operamos en esa situación. Y de vuelta, el juzgado, me acuerdo del juez federal de Morón que nos ordenaba enseguida liberar el acceso En otros casos no. Creo que Patricia Bullrich dijo, no sé si incluso en este mismo programa, que eso no es así, hubo un cruce con vos, ¿sí? No sé si dijo que mentías o algo así. Como dijo que mentía, traje todos los fallos para testimoniarlo, porque creo que, y terminó hablando de una ley, que es lo mismo que venimos proponiendo nosotros, hace falta una ley clara y que tiene otros condimentos, que es prohibir a los menores de 14 años a ir a los piquetes, castigar a los líderes piqueteros que llevan a la gente a las marchas extorsionadas, porque si no le quitan los planes. ¿Por qué hay una...? Vos decís es por la ley, no por la fuerza. Yo creo que más violencia no va a resolver este problema. La violencia es la última ratio del Estado, no es la primera forma de resolver el problema. Digamos, ¿cómo haces cuando vos ves esos chiquitos de 12 años, de 8 años que están ahí? ¿Qué quieren? ¿Que le pasemos por arriba con un carro hidrante? Digamos, tenemos que poner reglas de juego claras y cumplirlas y hacerlas respetar. Esto conmigo no pasa, dice Bullrich. Pero ¿a vos te parece que los problemas tan estructurales se resuelven con una sola persona? ¿O con el voluntarismo? ¿O con leyes claras, reglas de juego y formas de aplicarla? Pregunto. Yo soy un convencido que lo que cambia este país va a ser tener planes serios, como hacemos con Horacio, como hicimos hoy, que presentamos planes muy estructurados en materia de seguridad, que se apliquen con tiempo, con rigor y que se haga cumplir la ley. Yo no puedo ir por arriba de la ley. Las leyes obligan al funcionario que tiene responsabilidad en seguridad a ser cumplidas. Va a aparecer Pablo de León. ¿Qué tal, Bursaco? Buenas noches. Entre estas medidas que recién charlaban con Diego está también el narcotráfico. Son gobiernos, supongamos, usted es el ministro. ¿Qué medida toma en lo inmediato respecto de las fuerzas de seguridad y Rosario? Hay 3 o 4 cosas que son fundamentales. Primero, permitir usar las Fuerzas Armadas para blindar la frontera y de esa manera
utilizar gendarmes en las grandes ciudades. Nosotros planteamos 6.000 gendarmes en el Gran Buenos Aires, 3.000 gendarmes en Rosario, 1.000 gendarmes en Córdoba para recuperar el control del territorio que hoy está en manos de los narcos. Por eso ese nivel de violencia irracional y demás. Algo parecido hicimos la última vez. Llegamos al gobierno con 290 homicidios por año, lo bajamos a 140. Nos fuimos de gobierno, dejamos de actuar con contundencia, hoy subió de vuelta a 290, este año va a terminar con 360 homicidios, Rosario si sigue así. Con lo cual la primera decisión de fondo es realmente utilizar las fuerzas federales para volver a controlar el territorio en esos lugares en crisis. ¿Tienen sondeadas a las fuerzas federales a ver si irían o no? No es, por supuesto tienen un mando y tienen que obedecer, pero sabemos que Fuerzas Armadas no gustarían de ir a combatir el narco en Rosario. Es que nosotros no compartimos la idea de usar las Fuerzas Armadas en materia policial. Sí en cuidar y patrullar nuestras fronteras, como lo hace la Marina en las 200 millas, como lo hace la Fuerza Aérea en el espacio aéreo. Son funciones que cumplen en Brasil, en Chile, en todos nuestros vecinos. Ahora, una cosa es patrullar la frontera, parar gente que ingresa ilegalmente de droga o armas y demás, y otra cosa es cumplir funciones policiales o hacer allanamientos. Para eso hay que ser policía, es una función policial, y por eso queremos usar gendarmes, policías federales en estas grandes ciudades para recuperar el territorio. Lo segundo muy claro para mí, lo dijo hoy Horacio, es poner un control real sobre las cárceles. Y además construir cárceles alejadas de las zonas de influencia. Los narcos están manejando desde las cárceles el negocio criminal. Eso hay que cortarlo, si no nos va a pasar como en Brasil, como en México, donde los narcos de la cárcel... cortar los teléfonos, lo vas a mandar a Ushuaia, es lo mismo. No, por supuesto, hoy lo dijo, inhibidores de señales, pero además alejados de su zona de influencia. Si ellos están en su zona de influencia, siguen manejando el negocio. Tienen dinero para corromper autoridades y demás. Esto se ha trabajado en el mundo y hay que hacerlo. Y lo otro es la ley de extinción de dominio. Si no vamos por el dinero, por el capital de los narcos, el dinero para corromper, para mandar sicarios, los vehículos para transportar la droga, los edificios para hacer búnker, para acopiarla, no resolvemos el problema de fondo. Pablo. Le hago una pregunta. Hoy un legislador porteño cercano a Juntos por el Cambio, no participa, pero cercano, Roberto García Moritán, propuso, para terminar el tema de las protestas de los piquetes acá en Desarrollo Social, derrumbar el Ministerio de Desarrollo Social con la esfinge de Evita ahí. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? No me parece una solución de fondo. Estamos tratando de hablar de temas estructurales, serios. Me parece que resolver el problema de fondo es terminar con este negocio que hay detrás de los piquetes y con los que se benefician detrás de él. Eso va a reducir ese nivel de conflictividad. No digo que no va a haber. Y además regular. Acá hay dos derechos que concurren. El derecho, vos lo dijiste al principio, el derecho a manifestarse y el derecho a circular, a llegar a un hospital. Y la gente está harta de Última, se conoció una avioneta que cayó con cientos de kilos de cocaína en el Chaco, que venía de Bolivia. ¿Qué se hace con eso? Bueno, el control del espacio aéreo es fundamental, ¿no? Parece que tener aviones que funcionen, que puedan actuar, que es un reclamo que hace tiempo tiene la Fuerza Aérea y no tiene. Hay que terminar de radarizar. Se han puesto muchos radares y muy buenos hechos por el INVAP, la industria argentina. Hay que poner radares móviles para las zonas ciegas. Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Por eso presentamos un plan articulado para llevarlo adelante. Bursaco, muchas gracias. Vuelvo a la mesa y se suma un candidato a gobernador. En este caso de la provincia de Entre Ríos, es una provincia muy importante, es Frigerio, Rogelio Frigerio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Votan el 13 de agosto? Se decidió, el oficialismo en la provincia decidió pegar las elecciones provinciales con las nacionales, ¿sí? Digamos, Entre Ríos está justamente entre dos afluentes, que es Larreta y Bullrich. ¿En cuál estás vos? Bueno, yo creo que Entre Ríos es la muestra de que hay que priorizar en qué están de acuerdo y no en las diferencias, ¿no? De hecho, están de acuerdo en que vayamos con una sola lista, que tengamos también no solo un solo candidato a gobernador, sino también una única lista de diputados nacionales. Yo todo el tiempo trato de plantear las coincidencias que hay entre dos dirigentes líderes de Juntos por el Cambio, que tienen mucho para aportar, con una gran experiencia en la gestión, con mucho conocimiento en la gente, con la humildad de haber hecho una autocrítica de nuestro paso por el gobierno. De hecho, está claro lo que dijo Eugenio recién, ¿no? No podemos manejarnos con el tema de los planes sociales como lo hicimos en nuestra gestión. Tenemos que claramente romper con la intermediación que siguió existiendo
en el gobierno de Cambiemos. Ahí tenés un punto de encuentro claro, concreto, entre los dos candidatos para las PASO de nuestra Quiero fuerza. preguntarte algo del tema judicial. Ayúdame con esto, Lucía. Urribarri, con causas de corrupción, fue muy protegido por la política entrerriana. Es más, la fiscal fue apartada finalmente. Goyeneche, la fiscal anticorrupción. ¿Qué pensás de todo eso y qué se puede hacer o qué harías vos particularmente? Bueno, primero plantear que es esta misma justicia la que condenó por primera vez, creo, en la historia a un gobernador, a un ex gobernador en este caso. Yo tengo la costumbre de no meterme en los fallos de la justicia. Yo creo realmente en la independencia de poderes y creo que esa defensa de la República, de la independencia de poderes, obliga a los políticos, a los dirigentes políticos, a no opinar sobre los fallos de la justicia. Claro, pero medio que la corrieron, ¿no? Lucía, bueno, le hicieron un juicio, le hicieron un jury. Un jury, eso hoy está en la Corte Suprema de Justicia, que va a ser la que determine si la fiscal vuelve o el tema no a también, sus funciones. Frigerio, es que muchas veces lo que se ve con estos procesos, sí llamó la atención que termine condenado Sergio Rivas. En una de las causas, sí, siguen dos causas grandes pendientes. Por corrupción. Pero es sí, las justicias provinciales no terminan siendo una suerte de brazo que ayuda al Poder Ejecutivo, sobre todo cuando permanecen muchos años en el poder. Suele pasar, en Entre Ríos hace 20 larguísimos años que gobierna el mismo espacio político. Suele confundirse en la Argentina muchas veces la división de poderes y se termina muchas veces eligiendo jueces amigos del poder y no los más probos. Son cosas que tenemos que cambiar en la Ahora, Frigerio, San Juan ganó Rego, terminó varios años, 2 décadas de gobierno del peronismo. En San Luis, Poggi gana en Juntos del Cambio y termina 30 años de los Rodríguez A. Y en Entre Ríos ustedes tienen 20 años de peronismo. ¿Cómo se le dice a la gente, cómo le dicen ustedes a la gente que es tiempo de un cambio allí en la provincia? Que más o menos el peronismo tiene algunos resortes para poder e intentar quedarse en el poder. No, es la gente la que está harta. Es la gente la que se cansó de apostar siempre por los mismos sin obtener resultados. Entre Ríos es una provincia que hace poco más de 100 años le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina. Tenía un protagonismo a nivel nacional que perdió. Hoy es una provincia estancada, es una provincia que se ha transformado en la hermana pobre de la región centro, muy lejos del desarrollo en términos relativos de Córdoba, de Santa Fe, incluso ahora de Corrientes. Es una provincia que tiene, te doy un solo dato, el 50% del empleo formal de Entre Ríos es empleo público. La media nacional es 37%. Santa Fe tiene la mitad de empleados públicos por cantidad de habitantes que Entre Ríos. Ahí tenés el origen del problema. Es un gobierno que ya lleva 20 años que no ha apostado al desarrollo, a la producción, a los emprendedores, a las pymes, a los productores en general. Justamente es algo que no se entiende visto desde afuera de Entre Ríos. Tiene algunas de las ciudades que tienen el mayor nivel de pobreza del país, ¿no? Concordia, por ejemplo. Claramente. Y es una provincia que cuando uno la recorre ve que tiene un montón de potencialidades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Malas decisiones de políticas públicas, sin duda, porque vos fíjate que con las mismas condiciones macroeconómicas nacionales, que han sido bastante malas en el último medio siglo por lo menos, hay provincias que han crecido más que otras, hay provincias que han aprovechado más su potencial que otras. Entre Ríos es, permitime, yo conozco todas las provincias de la Argentina por mi trabajo profesional y por haber sido ministro del Interior. No hay ninguna provincia que tenga una diferencia tan grande entre lo que es y lo que puede ser, como es Entre Ríos, que vos bien lo planteás. Hay que hacer buenas políticas públicas, políticas con sentido común, políticas que fomenten el trabajo. El principal pedido de la gente en Entre Ríos es laburo. Hoy estuve recorriendo barrios humildes en Concordia, varios barrios de los más postergados. El tema que te piden es laburo, trabajo. La gente quiere salir adelante. La pobreza de ciertas partes de Concordia es africana. Es tremendo, es la ciudad con más pobres de la Argentina, pero no es la ciudad más pobre de la Argentina. No. Nada que ver, es una ciudad con un potencial enorme. Con la particularidad de que hoy tiene un índice de pobreza muy alto y un índice de desocupación bajísimo. Creo que tiene menos de 4% de desempleo Concordia. Tiene que ver claramente con la calidad de trabajo que hay ahí. Pero te quería preguntar, Rogelio, porque buena parte de las medidas o de las decisiones para
hacer productiva una provincia tienen que ver con retenciones, impuestos, incentivos que van a depender de un gobierno nacional. ¿Qué es lo que puede hacer un gobernador para cambiar esa realidad? Muchísimo. O sea que a veces me preguntan, bueno, yo he tenido una actividad en la política las veces que he estado en la función pública, siempre a nivel nacional, y muchos me preguntan por qué elegís ir a tu provincia y querer transformarla. Porque la gente no sabe la increíble capacidad de transformación que puede tener un gobernador. El gobernador es responsable de prácticamente el 100% de la educación pública, del 100% de la salud pública, de gran parte de la inseguridad, salvo los delitos federales, de la infraestructura, de generar condiciones para que haya más trabajo. Por supuesto que también... Eso pasado a medidas... Perdón. Pero digo, ahí está la diferencia de lo que le pasa a Entre Ríos respecto a otras provincias que han crecido más, aún con las mismas condiciones macroeconómicas. Rogelio, hay mucho para hacer. Tenemos que bajar los impuestos provinciales. Tenemos que bajar las trabas burocráticas. Tenemos que dejar de ser la provincia con la electricidad más cara, siendo una provincia que genera electricidad en Salto Grande. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Quiero aprovechar el tiempo y ir por muchos temas. Vos fuiste ministro del Interior. Hubo un pacto fiscal con todos los gobernadores para bajar, entre otros, ingresos brutos. En 3, 2, 1, los gobernadores, lo firmado, lo borraron con el codo y empezaron a subir. ¿Qué haría un gobierno de Juntos por el Cambio diferente con los gobernadores que quizás no son de su signo? Bueno, y te agrego al changuito del ex ministro del Interior. Porque un reproche es, les dieron demasiado pronto, demasiado dinero con la coparticipación y las deudas, y entonces los gobernadores se recostaron en lo dado y después, ya que pagaste mal, a mi cariño tan sincero, como dice el balsecito, hicieron pito catalán. Acordate, había que tenerlos más cortos. Acordate que nosotros asumimos con un fallo de la Corte una semana antes de asumir, donde la Corte decidió devolverles el 15% que le había sacado el kirchnerismo en el 2008. El 15% de la coparticipación es una torta de plata. Y fue 15 días antes de asumir. Ni siquiera nos dejaron discutir y negociar con las provincias las responsabilidades, porque las provincias eran merecedoras de ese 15%, se lo habían robado, el kirchnerismo le había robado ese 15%. Ahora es cierto también que cuando le sacaron el 15% aumentaron exponencialmente las transferencias discrecionales del poder central a las provincias. Y hay muchas cosas que empezó a hacer la Nación que antes estaba en manos de los gobiernos provinciales. ¿Qué haría un eventual gobierno diferente? Bueno, ahora ya está, ahora ya tienen el 15%, fue una decisión de la Corte Suprema inapelable, ¿no? Hoy lo que hay que hacer es retomar ese pacto fiscal, ese acuerdo fiscal. Pero yo tuve el honor de liderarlo, así que creo que hay que sentarse. Ahora yo, si soy gobernador, me voy a sentar del otro lado y lo voy a promover a ese acuerdo fiscal. Puede cambiar esto con un escenario que contábamos el otro día, que puede llegar Juntos por el Cambio a gobernar con 10 gobernadores propios y con 12 quizás sumando aliados. El próximo gobierno no va a tener la situación dificilísima que tuvo el gobierno de Cambiemos en el 2015. Nosotros fuimos claramente el gobierno más débil del último siglo en la Argentina. Tuvimos 1/3 de los diputados, nada más 1/5 de los senadores, 1 de cada 5. Y tuvimos 5 gobernadores sobre 24. Claro. Eso no había ocurrido antes en la Argentina y no va a volver a ocurrir ahora. Juntos por el Cambio probablemente tenga mayoría, no, seguramente va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a estar parejo en el Senado, va a tener varios gobernadores, esperemos, más que los que tuvimos en su momento. Va a ser otra relación de fuerza. Yo creo que vamos a poder encarar cambios mucho más profundos que los que se pudieron encarar, porque vamos a tener más volumen político, una base de sustentación política mucho más amplia. Lucía. Y en ese entramado, en esta estructura nueva de poder, ¿dónde lo ves a Mauricio Macri? Bueno, donde él decida estar. No sé, ojalá que pueda brindar la experiencia que tiene, los contactos internacionales evidentes que tiene. Yo creo que tiene mucho para aportar. En Argentina no estamos acostumbrados a expresidentes que se pongan al servicio del país y se pongan a ayudar desde lo que puedan a las gestiones. Y me parece que es un buen momento para tener otro tipo de expresidentes trabajando por los argentinos. ¿Imagina igual su gobernación si el presidente es Larreta o si la presidenta es Bullrich? Yo creo que sí, insisto con que yo creo que son muchas más las similitudes que las diferencias. Es evidente que estamos frente a una PASO, que no estamos acostumbrados a este tipo de competencias. Por suerte las tenemos. Hay una ley de PASO que le cuesta mucho a los contribuyentes, salen muy caras las elecciones.
usémoslas para que sea la gente la que elija quiénes de nosotros quieren que los representemos, quiénes representamos mejor las ideas, los valores, quiénes de nosotros cree la gente que tenemos más capacidad para ganarle al adversario político, que es el populismo, el kirchnerismo. Yo celebro que haya PASO, no estamos acostumbrados a las PASO. Claramente hay que buscar diferenciación, pero en el fondo de los temas, los valores y las ideas las comparten. Y yo estoy convencido, porque además hablo permanentemente con Patricia y con Horacio, que el 14 de agosto vamos a estar más juntos que nunca. Independientemente de lo que quiera cada uno, es lo que la gente nos pide, que estén juntos, que no se peleen, que se hinchen todos para el mismo lado para sacar a la Argentina adelante. Es un clamor de la gente. Frigerio, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer una tanda, por favor. Se suma Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Otro piquetero próximo a Capitanich, preso. ¿Por qué? En este caso tenemos que hablar de un abuso sexual. El protagonista es Osmar Quintín Gómez, que era funcionario del gobierno de Capitanich, era asesor en la Secretaría de Municipios de la Gobernación. Había sido designado, tenía un contrato. Es una forma, vos sabés, Diego, de darle fondos a los líderes piqueteros cercanos al poder. Igual que ocurría con Emerenciano Sena, con quien este hombre viajó en su momento al Vaticano, Osmar Quintín Gómez, a visitar al Papa Francisco. Fueron Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña, César Sena y fue también Osmar Quintín Gómez, quien está en la lista, o estaba hasta su detención hoy a la mañana, de candidatos a diputados del Frente Chaqueño de Jorge Capitanich. Es el quinto candidato que integraba listas de Capitanich que termina preso en los últimos tiempos durante la campaña. Esto es lo insólito. ¿Qué ocurrió con Osmar Quintín Gómez? Se presentó este lunes una mujer colaboradora de la agrupación piquetera que conducía Gómez y denunció ante la policía que el 10 de julio, ya con todo el escándalo de Cecilia en todos los medios de comunicación nacionales, ya con la mirada del país puesta en el Chaco, este hombre la pasó a buscar y le dijo: vení conmigo, tenemos que ir hacia una localidad para que le cocines a la gente del merendero. Algo que esta mujer, que tiene 53 años, hacía habitualmente. Lo que contó la víctima es que iban en la camioneta, que habitualmente cuando ocurría esto pasaban a buscar a otra colaboradora, pero que este 10 de julio no pasó, fueron solos. Llegaron al merendero en cuestión, ella empezó a ver en la cocina qué había para cocinar y mientras estaba haciendo esto se le apareció Osmar Quintín Gómez totalmente desnudo. La mujer intentó alejarse de esta situación, pero según su denuncia, Gómez la agarró de las muñecas y la llevó hacia un cuarto contiguo donde la violó. La mujer contó que ella obviamente estalló en llanto ante toda esta situación y lo que le dijo este hombre es: vos sabés bien que si hablás yo tengo gente para hacerte daño. La mujer se animó a hacer la denuncia y ¿qué ocurrió? La justicia avanzó, ordenó ayer la detención de Gómez. Gómez se presentó hoy en la Fiscalía y quedó preso. En paralelo, desde el Frente Chaqueño pidieron que lo bajaran de la lista al Tribunal Electoral. Esto ya se hizo y el último dato, también lo despidieron de su empleo público retroactivamente al 1 de julio. Así que otro candidato de Capitanich que termina preso. Claramente la situación electoral del peronismo es muy complicada. Las elecciones a gobernador, otra vez tuvimos las PASO, que vimos muy ajustado a Capitanich, son exactamente el 17 de septiembre, menos de 2 meses para las elecciones. Hay encuestas, obviamente con todo el cuidado que hay que tener con las encuestas y los resultados que le dan muy mal al peronismo, el que estaría perdiendo, y las elecciones en Chaco, caso Emerenciano Sena, caso Cecilia en realidad, y este dato que suma Rolo, la verdad es una nueva preocupación para el peronismo y para Capitanich, que soñaba ser presidenciable, bueno, hoy tiene que ver cómo retiene su provincia. Bien, ¿y qué novedad hay con Emerenciano? Habló el abogado de la mamá de Cecilia y desvinculó al gobierno
de Capitanich dijo: no tengo evidencia, no hay elementos que muestren que están entorpeciendo la investigación. Sí, es una postura que tiene este abogado querellante. Me parece que la mamá de Cecilia no comparte. Absolutamente no. De hecho, estuvo en este programa la mamá y bueno, sí, apunta directamente a cómo es protegido del poder, etcétera. Ella sostiene, Gloria Romero sostiene que siguen siendo presos VIP, de hecho Locena. Por eso sorprendió esta declaración del abogado de uno de los querellantes. Vos sabés que son varios los letrados que la representan. Cuando le preguntaron hoy a la mañana si él creía que había encubrimiento por parte del poder político, por parte de Capitanich, dijo: yo no tengo evidencias. Veremos si le mantienen el mandato, porque además hay un contraataque por parte de la familia Sena para lograr la libertad de Merenciano Sena. Hoy Marcela Acuña se conoció una carta donde vuelve a acusar a su hijo César de haber cometido el crimen de Cecilia y se hizo cargo ella por primera vez del encubrimiento. Dijo: yo lo cubrí para protegerlo a él y para protegerte a vos, Merenciano, porque vos sos inocente, no tenés nada que ver y vos tenés que ser liberado. Al mismo tiempo empezó una campaña con carteles que pegaron frente a la Fiscalía diciendo: Merenciano Sena es inocente, tiene que ser liberado. Y también, Diego, lo que comenzó es a avanzar la defensa exigiendo que a Merenciano Sena lo trasladen a un hospital porque supuestamente tiene un problema en el colon. Por eso hizo tanto ruido que el abogado, uno de los abogados de Gloria, saliera a despegar a Capitanich de todo esto cuando hay una campaña tan fuerte para que Merenciano sea liberado. Muy breve esto. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría que este abogado diría esto? Porque en el Chaco hay muchos que se conocen desde hace tiempo y hay muchos que deben favores. Te lo digo de manera elegante, pero por eso Gloria quería tanto que hubiera un abogado de Buenos Aires representándola también. Bien, acompáñenme. Voy a conversar con un precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es... Buenas noches. ¿Cómo está? Jorge Macri. Bien, muy bien. Quisiera retomar un tema. Estuvo Eugenio Bursaco, que hoy es del otro campamento, ¿correcto? No. Estoy mareado ya. No. Estoy mareado. ¿Quién está en cada lugar? Son tantos... Le pasa a la gente también. Pasa habitualmente. Pasa, sí, no. Yo soy candidato único del PRO, con lo cual estoy, digamos, apoyado por Horacio y por Patricia. Así que yo no tengo uno u otro campamento. Y además somos compañeros de gabinete. Sí. En cuanto a la administración del espacio público y de los cortes, etcétera, manifestaciones, trajo un montón de fallos. Mostrando que la justicia sí o sí tiene que dar el ok, el juez o el fiscal de turno, para, no sé, despejar una avenida, la 9 de julio. ¿Es así? Te lo pregunto porque, no sé, Patricia Bullrich había dicho que no. Si vos querés ser jefe de gobierno, ¿qué pasaría y cómo es la relación con la justicia en esos casos según tu óptica? Bueno, dos planos. Yo creo que es así. Sin ninguna duda, para intervenir frente a un hecho como un corte de calle tenés que hablar con el fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, si el fiscal te tiene que habilitar o no. También yo creo que hay instancias de discusión pública respecto de cuando no te habilitan la posibilidad de levantar un piquete. Yo creo que al fin del día, cuando hay conflictos de intereses y la gente queda rehén, creo que hay un marco que es la discusión pública. Y por ahí, una de las herramientas que yo imagino utilizar, obviamente espero tener el gobierno nacional de nuestro mismo signo político, espero que lleguemos con esas leyes que Eugenio plantea ya aprobadas. Va a ser mucho más fácil trabajar cuando quede bien en claro que cortar una calle está mal y es un delito. Pero también hay un ámbito distinto o agregado, que es venir a un programa como este o directamente ir a una radio y decir: miren, a mí me encantaría en este momento usar la fuerza pública, pero el fiscal no me lo permite. O sea, dar una discusión pública, porque si no hay una inequidad donde los que tenemos un rol en el Ejecutivo tenemos que explicar mucho y los que toman decisiones por toda esa gente que están en la justicia no son tan conocidos. Exponer a los jueces y fiscales. No es exponerlo, es simplemente, frente a un delito de acción pública, hacer pública la decisión de un funcionario. Si esto fuera un delito de acción privada, un problema entre privados, vos tenés que mantener esa privacidad. Ahora, estamos discutiendo un delito de acción pública y bueno,
los fallos, las posturas, así como ustedes estaban discutiendo recién lo de Chaco, bueno, está bueno poner sobre la mesa cuáles son las posturas de unos y otros. Yo en realidad me parece que me mareé, pero no estaba tan mareado, porque yo te identificaba a vos con Patricia Bullrich, tan menos que con Horacio, aunque tenés vínculo con los dos. De hecho, sos ministro de Horacio Rodríguez Larreta. Y tengo el apoyo de los dos. Soy el candidato único del PRO. Y Horacio dijo que yo soy su candidato y Patricia lo ha dicho también. De Horacio por vos es único, pero no es su único amor. Porque él también está en un montón de anuncios. Te metes en redes sociales y se está compartiendo con Lustó mesas de bares, charlas con vecinos. Y está bien que él lo haga, porque esa es parte de su campaña. Ahora, cuando le preguntaron por quién vas a votar, fue claro. Y yo, más allá de eso y de la discusión de foto más, foto menos, apoyo más, apoyo menos, logramos algo que es relevante en Ciudad de Buenos Aires, que es no dividirnos como PRO, tener un único candidato, además en una lista que también acompaña a la coalición cívica y otros sectores de nuestro espacio político, Ricardo López Murphy. O sea, el espacio que yo represento no es solamente el del PRO, soy el único candidato del PRO con el apoyo de los dos candidatos a presidente, de Patricia y Horacio, María Eugenia, Mauricio, pero además de Lilita, de Ricardo López Murphy. Leandro Santoro dijo en una entrevista que no me acuerdo del medio, me gusta citar, pero no me acuerdo. Dijo, si pierde la ciudad Jorge Macri del PRO, el PRO es el principio del fin del PRO. No usó estas palabras, pero lo que quiso significar es que si pierde, desaparece el PRO. Es una opinión de él, yo no la comparto. Bien, avancemos. ¿Vas a debatir con Lustó? No, porque se tomó una decisión política dentro de Juntos por el Cambio, que es debatir contra los que competimos en serio y después, en este caso, nuestra competencia. Esta semifinal. Yo creo que la competencia profunda es con el kirchnerismo. Y a veces perdemos de vista eso y transformamos a la discusión interna en más relevante. Cuando en realidad nuestra discusión de modelo, de sistema, de proyecto político, país y ciudad más profunda, yo la tengo con Santoro. Justamente vos recién lo nombrabas. Yo vine a la ciudad a defenderla de los ataques que estaba sufriendo el kirchnerismo y sigo sosteniendo esa postura. Pero no va a haber debate nacional dentro de Juntos por el Cambio, no va a haber debate en la provincia de Buenos Aires, no lo hubo en Santa Fe. Hay un antecedente. En 2015 debatieron Horacio Rodríguez Larreta con Gabriela Michetti. Sí, es el único. Hoy hubo una decisión como fuerza política, digo, tampoco hay... No es sano, no está bueno que así como vos hablás que los jueces conozcan a los jueces, ¿qué tendría de malo? Nada, pero es una decisión política del espacio, que no nos peleemos entre nosotros, que no discutamos entre nosotros, que mantengamos la vista puesta en la competencia profunda que es con el kirchnerismo. De nuevo, es una decisión que tomaron Horacio y Patricia, los vicepresidentes, que son radicales de ambas fórmulas, Néstor Grindetti y Diego Santilli, los vicegobernadores, que son también radicales, y yo simplemente tengo la misma postura. Y además el debate se da en las redes, se da por acá, vamos a los programas todo el tiempo. Me parece que la gente puede escuchar de varias maneras las cosas que pensamos. En relación con los modelos de ciudad, creo también recordar que Lustó plantea, hay que ver qué entiende él o qué se entiende por más humanista, una ciudad más humanista, con menos inversión, quizás en publicidad o en espacio público, te voy a exagerar, en veredas, y más en hospitales y escuelas. ¿Qué pensás de que se plantee el PRO es menos humanista? Queremos un giro real hacia algo más humanista en la ciudad. Yo no tengo ninguna duda. No lo sé, habría que preguntárselo a él. Yo tengo claro que es humanista, pero no sé la definición de él. Yo no opino de las opiniones de otros candidatos, me gusta hablar de mis propuestas. Yo creo que no hay ninguna duda de que esta ciudad en los últimos 16 años se ha vuelto mucho más humana, más cercana, más vivible, más disfrutable. Y cuando uno la compara con lo que pasó en otros lugares de la Argentina, sin ninguna duda. Así que nosotros somos un espacio político que tiene la energía, y yo soy un candidato puesta en que la gente esté bien. No se trata... Una ciudad tiene sentido en tanto y en cuanto es habitada por gente. Entonces, las obras públicas tienen que servir a que la gente esté mejor, se sienta más segura, disfrute más. No es por el cemento en sí, es porque las ciudades son
organismos vivos, tienen que ver con nuestra interacción, con el poder disfrutar ahí afuera. Yo gestiono de esa manera, yo me considero profundamente humanista en ese sentido. También práctico, concreto, gestiono, tengo experiencia y pongo, sí, la atención en la gente. Por eso no hay un único modelo de gestión o una única necesidad en toda la ciudad de Buenos Aires. Porque las necesidades de Lugano o de Soldati son distintas a las de Núñez. De la inversión, ahí voy con Pablo de León, pero hay del 100% de la inversión hay una distribución asignada para áreas, sectores, lo que sea, salud, educación, lo que sea. De la torta actual y la distribución actual que lleva adelante Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué tocarías vos? ¿Le saco un cachito acá y lo pongo acá? ¿Hay algo ahí? Es un error plantear con le saco. Lo bueno que yo puedo traer es la acumulación y es la incorporación de todo lo que hemos logrado. O sea, todo lo que ya hicimos en plazas hace que probablemente no sea tan necesaria en una futura gestión tanta inversión en plazas. Y entonces podamos dedicar mucho más tiempo de inversión al sistema de salud. Ahora, por ejemplo, yo no creo que hagan falta más hospitales. Yo creo que la solución a la salud pública tiene más que ver con otros sistemas, de atender fuera del hospital, pero no la atención primaria como está concebida hasta hoy, sino una atención primaria con capacidad diagnóstica, con horario extendido. ¿Hay margen para aumentarle a los médicos? Que no, sí, la ciudad, es imprescindible. Digamos, ahí el sistema, no solo de la ciudad, está colapsado porque no quieren trabajar por el valor hora. Es imprescindible hacerlo, es algo que estoy hablando con Fernán Quirós, de la porción de presupuesto de salud, que este año va a rondar el 16% del presupuesto total. Vamos a tener que llegar a un 19% en los próximos años y mucho de eso tiene que ver con la mejora de los sueldos, no solo de los médicos, del equipo de salud en general. Pablo de León. Sí, buenas noches. Los otros días dijiste en unas declaraciones que tomar el teléfono para llamar a Lustó era algo que por ahí te atraía mucho. Suponiendo que vos vencieras en las PASO de Juntos por el Cambio y fueras efectivamente jefe de gobierno, ¿lo convocarías a Lustó a una gestión tuya? Sí, lo que dije es que no tengo la habitualidad, no somos amigos, no tenemos la habitualidad de hablar, me lo encuentro habitualmente, hemos compartido anuncios. ¿Lo invitan a las reuniones de gabinete? Por supuesto, hemos compartido anuncios relevantes, hechos de gestión relevantes, somos parte de la coalición que hoy gobierna. Hay que tener cuidado con esa pregunta que vos me hacés, hay que ser muy respetuoso y cuidadoso, porque si yo lo convocara parece que yo voy a decir qué tiene que hacer él. Sin duda me voy a sentar con Martín al día siguiente de la elección, primero para pensar cómo ganamos juntos y segundo para imaginar, no solo con él, sino con la coalición cívica, con el peronismo de la ciudad, con Ricardo López Murphy, cómo gestionamos a partir de que seamos gobierno. Mi desafío es armar el mejor equipo posible y no lotear gobierno en función de espacios políticos. Pero en esa conformación del mejor equipo posible, sin duda, como jefe de gobierno me voy a sentar con Martín para que él también me dé su punto de vista. Bien, o sea, podría tener, no sé, secretarías, presupuestos asignados. Estamos todos en escenarios imaginarios. Él podría decir, al revés, podría, si gana Lustó, está claro. Pero yo no arrancaría de esa manera. Yo preguntaría qué ideas tenés, no qué presupuesto te toca. Porque acá lo relevante es qué ideas tenemos para que los porteños sigan estando cada vez mejor. El desafío es hacia adelante. En la gestión, en la política, uno no vive de los éxitos del pasado. Entonces, nuestro desafío es hacia adelante. Yo me voy a sentar con todos ellos, les voy a preguntar qué ideas tenés, cómo superamos lo que tenemos, de mis ideas cuáles te gustan o cuáles crees que son mejorables. Y así armamos el equipo. No es que primero te doy una porción y vos con esa porción haces lo que querés. Así no se gobierna o no se gobierna bien, a mi entender. Arranco desde las ideas, desde la gente, de los objetivos y después eso se traduce en presupuesto y en gente. Jorge Macri, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a... El momento de clics de campaña con Pablo de León. Ahí va. Bueno, vamos todos con toda la mesa. Bueno, señor director, vamos a arrancar primero con una música que sé que tiene muy arriba, mucho ritmo, como le gusta.
Ahí está. Está con la botella, como la corta Qué raro Rolando le Barbano. El viajerito al tiene. medio. Un viajerito. ¿Viajerito? Viajerito. Es un 70-30 eso, ¿no? Sí, Rolando? claramente. Perfecto. Por la densidad del Fernet. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Larreta fue a Córdoba, estuvo con el de Loredo, lo esperaban a juez y no apareció. Y alguno le agarró miedito y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué Porque pasó? contemos que este fin de semana se define la intendencia, que es clave de Córdoba. Claro, una de las ciudades más importantes del país. De Loredo va ahí apoyado por todo el arco de Juntos por el Cambio. Juez se reconcilió con Larreta a partir de esta cuestión de Schiaretti, se lo sumaba, la fórmula, la lista, bla, bla, bla. Pero hoy no apareció. ¿Qué va a pasar? Mañana Larreta vuelve a Córdoba. Claramente están yendo todos los principales referentes a apoyar a De Loredo, como vos decías, a ver si le ganan al schiarettismo nuevamente en la ciudad capital. Así que todos... ¿Tienen fe, Pablo, a la elección que va? Sí, le tienen mucha fe, le tienen mucha fe. Y generalmente van con más entusiasmo cuando le tienen fe, ¿no? Si no, el Si no, viste entusiasmo, un llamado, un Zoom. algún ¿Hay mal algún- clima arruina Claro. el viaje. A ver, ¿no? ¿hay algún momento que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está en Buenos Aires? Deberías preguntárselo a él, en todo Porque caso, ¿no? hoy estuvo en Córdoba, en Santa Fe, ahora mañana se va a Córdoba otra vez. Pero estuvo ayer, no sé por qué no se lo preguntaste. Anteayer estuvo. Porque A ver, ayer estaba espera, no, Porque estaba acá. No deje. Voy a, ¿viste como el asado que se Sí, te muere el sí, fuego? sí, Mirá dale, cómo dale, hago. dale. Mírame. Voy a abanicar para que prenda este Prenda, fuego. que prenda. Contéstense. Pantalla No, porque partida. A ver, pregúntale. Él Pantalla pregunta eso. partida. ¿Por qué no le dijiste de reproducirse? ¿Querés que te diga la verdad? pregunta. ¿Querés que te diga la verdad? Espera. Él pregunta, si yo le respondiera, estaría respondiendo por un político algo que jamás en mi vida voy a hacer. Le estoy diciendo eso, si le hubieras preguntado a él que estuvo anteayer acá. No hubo tiempo. No hubo tiempo. Ah, se victimiza. No, no se ve. No. Pero si vos me preguntás, si vos me ¿A quién preguntás. le- Pará, No, a nadie. ¿Quién tiene No, la culpa? nadie tiene la el culpa. El kirchnerismo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? A ver, queda bien que tenés que quedar mal con alguien. No Con voy la a quedar mal producción o con conmigo. nadie. Si el programa tenía un tiempo determinado para el entrevistado y el tiempo se acabó, no tuve tiempo de preguntar. ¿Vos te habías anotado en la fila para las preguntas? No me había anotado para Esto Muy bien. para los fans de Oval no estaba anotado. No estaba anotado. No estaba anotado. Siguen a la otra próxima vez. Pasemos Me al encanta otro. dejarlo caliente. Lo dejo caliente y ahora va a entrar. Pasemos No me al otro caliento. campamento. Dale. Le voy a dar letra a Osvaldo Bazán. ¿Quién habló? Ahí está. Qué buena canción. Sí, total. Ese sonido tan alto ahí. ¿Qué es de Felipe? Habló Felipe. Habló Felipe Solá. Un hombre presidente que no fue. muy allegado al cristianismo, una vez más, ¿no? En esta cosa de ir y venir en el peronismo. Gracias, señor director, por acompañarme. Bueno, ¿Pero qué? ¿Dónde está ahora? le El GPS político de Felipe. ¿Dónde está? preguntaron a Felipe Solá sobre cómo lo calificaba Alberto Fernández, si había estado a la altura de ser presidente y dijo, prefiero no responder, prefiero hablar del Recuerden, futuro. yo quiero recordarles que cuál fue la mayor tragedia aérea de la historia. Lo que le pasó a Felipe Solá arriba de un avión. Exactamente. Déjeme tomar con humor esto, por favor. Que es que él iba de viaje. A México a una cumbre interregional y en el viaje lo llamó Santiago Café. Viste que no es normal. No, Ponele es que una voz nada en es el Ya no es teléfono. normal que ande el teléfono. No. Tenés que estar en primera o en un VIP, en un business para tener. Bueno, el avión Pero en una presidencial. escala, en una escala. En fue. una escala No, fue. para hablar por teléfono, sí. El avión presidencial actual, el nuevo, el caro, no tiene wifi, pero no importa. Que le cambien por una voz en el Claro, Tiene teléfono. wifi, es rarísimo. No tiene wifi. Ahí está. Bueno, ahí está sonando, atendió y le Ese dijo, era. ¿Qué Solá le pasa? le dijo, "Che, ¿qué pasa, Santiago? Bueno, te van a reemplazar como canciller. Perfecto, ¿quién va? Voy yo", le dijo. Santiago ¿A Cafiero. partir de cuándo? ¿De hace 10 minutos? No es la única tragedia de aviones que tiene Solá. Recordamos que en el momento de la cuarentena, con un solo tuit, se enojó con 7 compañías de aviación. Que él dijo que Sí. no podían traer gente acá por culpa de las compañías y las compañías dijeron, no, nosotros no tenemos ningún problema. ¿No está todavía, digamos, subido un proyecto de Massa? Porque Felipe estuvo con Massa cuando Massa estaba, cuando se había separado de Cristina y estaban Alberto Claro. Fernández, Massa, etcétera. ¿Recuerdan? Felipe Solá hoy está cerca del Instituto Patria, que sería es simbólicamente el cristianismo. ¿Qué van a votar ahí? A Massa. O sea, Felipe Solá
va a votar a Massa. Cuando entre al cuarto oscuro, Dios dirá lo que hace Felipe Solá, obviamente. ¿Tenemos más? Pero Alberto seguro que no lo votaba. Y tenemos uno más. Vamos a otra pelea. Acá se ponen cascos, creo. Porque está la discusión. Claramente, y sí, están. Mirá qué lindos cascos le puso Josefina hoy a Gerardo Morales y Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos. Exactamente, de algunas localidades. De algunos, no es de algunas localidades, de algunos derechos humanos. De algunas causas. Bueno, también. no tiene jurisdicción en Chaco ni en Formosa, parece. Sí la tiene, por ejemplo, en Jujuy. Bueno, Gerardo Morales acusó al gobierno de alterar la paz y el orden. Es el gobernador de Jujuy, el presidente del radicalismo y el precandidato a vicepresidente con Larreta, de alterar la paz y el orden por lo que se está haciendo en Jujuy. Y bueno, ¿y qué le dijo Pietragala? Autoritario. Él le dijo, sos malo, 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 malo. Y ahí los veíamos a ambos. Como Nelson. Claro, Malo, es malo. malo, exactamente. Bien. Excelente. Ahí pasaron los clics modernos y me parece que... Oh, teléfono. ¿Aló? Y de Valueta en cuotas, ¿no? Claro. Ay, qué difícil. De valuta encubierta. Sí, claro. Hola, ¿Cómo Carlos, va, ¿cómo Dieguito? estás? ¿Cómo ¿Qué estás? decís? Acá, con el dólar a 525 mangos, ¿cómo querés que esté? Muy difícil. Igual avisé, ¿eh? Y claro. Suben todo y pretenden que no suba el verde. Son golosos ustedes, claro. Pero siempre está... ¿Por qué sube el atún? Y porque sube el dólar. ¿Y por qué sube el dólar? Porque sube el atún. ¿Cómo no va a subir si sube el ¿Cuál atún? es? Claro. Sigan jodiendo que se va a ir todo a la mierda, ¿eh? No se fue ya. Siempre en Y, algún pero momento. sí, claro. Más de lo que ya se fue. Este país es un cachivache. Vuelven a ser operativos en la City para frenar el verde. Ahora, este gobierno es como Tinelli. Hace 20 años que hace lo mismo, pero ahora ya no le funciona. Y sí. ¡Claro! Es así. Y sí. Y sí. ¿Por qué no prueban con dejar de imprimir esos billetes soviéticos de 2 lucas que no sirven para una mierda? Mirá, Nico, a ver, ¿a quién No le me tocó quedó de claro. acá? ¿A alguien le tocó uno de dos? Mirá lo que es el dibujo. A vos a mí no me tocó, joder. no vi uno. ¿A vos? No, Sigan ninguno. boludeando. A mí me tocó uno, mi hija me lo pidió y me lo afanó. Dale, dale. Ah, O sea, me dijo, obvio. ¿me lo das, papá? 2.000 Claro. luquitas para Yo allá. Claro. Tuve uno, pero también. Tiene ya 8 la hija Pero de claro. León 7. Imagínate cuando tenga 15 lo que necesita. No es que no haya dólares, lucas, no hay pobrecita. precio del dólar. No hay precio del dólar, que es otra cosa. Libera el mercado de divisas y bueno, y genera confianza. Pero claro, lo tenés a este Yosapa de ministro y candidato a la vez. Epa, ¿qué? ¿Son familiares de Massa ahí en la mesa? ¿Qué pa, epa? Mirá cómo Pero un poco, saltan, ¿eh? Meco. Sí, Bueno. sí. No hubo una versión Sigan de que... boludeando que la actividad económica tiene menos movimiento que la rodilla de una Barbie, ¿eh? Bueno. Está en tema, está en tema, vemos. No, claro. Ojo. Ahora, la chiquilinada de Sergio se hace el picante con el fondo. Vamos, nos van Sí, a dijo, comer los piojos. Malena dijo. Dijo Malena. Los gritos No es que se joda, escuchan del otro lado del Terrible. Durlock. No. La gestión económica hasta ahora yo la califiqué como Caruso Lombardi. Ahora es como la avioneta narco de Chaco. En cualquier momento se la ponen de sombrero. No. Sí. Qué metáfora. Ya ¿eh? le pagamos con yuanes. Cuando se acaben los yuanes, ¿con qué le vamos a pagar? Patacones. Bueno, Patacones. ¿Le claro. quedan a usted? La bóveda del Central está más vacía que el currículum de Máximo. Bueno. Ahora hay rumores. Anticipo de impuesto a la ganancia a 200 empresas. Promercado total, ¿eh? No. Pero todos los... No, como este en Xiaoping que le dicen a este, dejate de joder, por favor. Bueno, sigamos con el balurdo, dale. Balurdo. Hago una ¿Qué es pregunta. el fondo? ¿Una empresa de cable? Que llamás amagando que te vas y te dan una promo más barata. Es verdad, se me ¿Qué es quiero esto? ir. Pero tenemos algo para que usted piense ese bien. FMI, no Flow. Bueno. Hay que enojarse. Me voy, me desconecto. No, claro. No, pero espere. No, Guarda pará que que a te veces doy te una dicen que te promo. dan de baja. Pagá 500 mangos menos. No te vayas a Telecentro, te va a decir Cristalina. Dejate de joder. A veces te dicen anda yendo, No. ¿eh?
Ceci, yo pregunto, Sí, ¿Qué le vamos? A ver. Dale. Una dale. especie. ¿Para quién sería o podría ser ministro Melco? No, bueno. Él va Mirá. con su proyecto de la Mediterránea y todo. El proyecto Me de la preparé. Mediterránea, Melco, está hecho para que cualquier candidato a Claro. presidente lo use. Así Encajan que todos, ya ven más. podría Podría ser- ser porque le pregunto. Ahí me conectaron los cables. Le preguntaron plan a Mayra está. Mendoza en Radio Con Sí. Vos el otro día. Dijo, bueno, le preguntaron, ¿y si fuera Melconian? Y Mayra Mirá. Mendoza dijo, bueno, sí, hay que sentarse con todos si es para el bien de los Y argentinos. se sentó Cristina como Claro. no puede desafiar. ¿Qué Hay pensás un vos? plan. Sí. Hay un plan. Lo presenté. El que lo quiera agarrar, Horacio, Patricia, Sergio, Juan, Schiaretti y Juan 23 también, Todo. Graboy. El Todo. que quiera. Milei, ¿no? ¿Milei? ¿Milei? Y bueno, también, yo lo También. conozco. El mejor postor. Dale. Bueno. Muy está. heterodoxo su plan para Milei. Bueno, pero es que va a Yo me hacer estoy falta preparando para colaborar con Muy el zurdo. candidato que Sí, gane, siempre que va a dicen. tener más laburo que plomero del Titanic, porque esto se sale con la verdad. No como Alberto, que el único plan que tiene es seguir en Bruselas comprando repollitos. Chocolate, chocolate. Hay noticias del presidente. No sabemos quién gobierna ¿Cómo la lo inteligencia Cristina, artificial. no aparece. ¿Con Cristina quién carajo Kirchner está? Cristina. Pero no, ¿qué Cristina va a estar? Melco Ya es la está. presidenta. Poné, déjate de No joder. es- pero es la vicepresidenta en bueno. ejercicio del Está poder. bien, Melco, sé yo. ¿y qué? ¿Dólar o tasa? ¿Qué hacemos? ¿Dólar o tasa? ¿Para dónde vamos? No, Claro. escuchá. ¿A dónde vamos? ¿Qué? Acordate de tus parientes viejos. Este es el momento para revalorizar al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Y, Los verdes. en la Ladrillo. lata de arroz. La lata. Ahí el canuto. Crocante, Dale. crocante. No, El- claro. Verdolaga. En la claro. tierra de la maceta. Verde Sí, sí. Es cierto. La Reserva Federal de los Estados Unidos no puede calcular la cantidad de dólar billete que hay por cada argentino. Terrible. ¿Qué hace falta para que eso se vuelque? ¡Que se vayan estos chantas! Bueno, pero eso lo dijo Cristina el Bueno. otro día en un acto. Dice, hay un Y sí. PBI entero, no sé qué dijo, Que se 400.000 está cuidando de vos, amiga. Date cuenta, amiga. Claro. Y Tará, sí. pues, ¿por qué? Y Y sí. porque vos la manoteás. Cuando digamos Dale. que cada uno saque el primer termo sellado, pero que empiece ella. Condenada. ¿Y qué te pensás? Claro. Pero no está firme. Sí. Ay, lo quebrabas a miren a Osvaldo. Ahí está, que no puede más. Dale, sigamos con la joda, dale que va. Pero también- Massa sigue hablando como si fuera un recién llegado y para no ofender a nadie no dice nada concreto. Ojo, capaz no es mala. Yo la vengo haciendo hace 50 años. Me paré para toda la cosecha. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Melco, Dale, gracias. dale. Dale, Bueno, dale. Vamos a la academia, dale. Vamos, Dale. Confía. Siga la joda. Sí, dale. sí. Bueno, Malvinas. Ustedes saben que hay ahí unas declaraciones cruzadas muy fuertes entre el canciller argentino y el británico acerca de la inclusión de la palabra Malvinas en este documento firmado conjuntamente entre CELAC y Unión Europea. ¿Es una victoria diplomática de Argentina? ¿Qué respuesta, qué consecuencias reales, concretas tiene? Para explicarnos está Diego Guelar, que fue ex embajador en Lugares, porque fueron muchos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, ¿qué implica la inclusión, que sí es una novedad, de la palabra Malvinas? ¿Exactamente en qué documento y cuánta relevancia tiene ese documento? Para ubicar la importancia de lo que mencionamos. Bueno, es un documento de la CELAC, el organismo que nuclea 33 países latinoamericanos, y la Unión Europea. ¿Qué significa esto en concreto? En el 2007, en el Tratado de Lisboa, que fue una suerte de constitución de la Unión Europea, Inglaterra logra hacer que se reconozca en esa suerte de tratado-constitución a Malvinas como territorio de Inglaterra, no de la Unión Europea, pero hace un reconocimiento que lo transforma casi a Malvinas en territorio europeo.
Esto transitó hasta un punto que se produce el Brexit, se va a Inglaterra, es la primera reunión de un plenario latinoamericano con la Unión Europea, y yo creo que es un avance, o sea, que se haya tratado el tema, que hayan tomado nota del tema Falkland, Malvinas, no significa no hay un reconocimiento de la soberanía argentina, eso no es así, pero en política internacional y en este tipo de temas son pequeños pasos. Este es un pequeño paso, es un reconocimiento, es en el sentido correcto y sienta un antecedente. Hoy el tema de Inglaterra está más aislado, no es miembro de la Unión Europea, por lo tanto, de alguna forma, la propia Unión Europea, que siempre vio con disgusto el tema Malvinas. O sea, los socios continentales nunca adhirieron. Pensemos que todos los socios continentales de la Unión Europea han tenido colonias y las han perdido. Entonces, este tema... ¿No ven con buenos ojos exactamente qué? El resabió colonial. O sea, no es un tema que adopta Europa en solidaridad activa, en reconocimiento de Malvinas como territorio inglés. Lo ha tolerado, pero nunca le ha puesto entusiasmo. Sin embargo, después del Brexit, tanto España como Francia han permitido que Malvinas siga teniendo algunos de los beneficios que tenía cuando Inglaterra estaba adentro de la Unión Europea. Sí, esto es un dato... Y esto es algo de que Argentina no se ha quejado, lo ha dejado pasar. Esto es un dato que tiene que ver con ese estatus de aprovisionamiento de productos de la pesca. Esto estaba incorporado, obviamente los malvinenses no tuvieron que ver con el Brexit, no decidieron, no votaron en Pero creo que las empresas que pescan ahí no necesariamente son inglesas. Creo que no, españolas, son concesiones de todo tipo. Claro. Por lo tanto, especialmente las españolas, es la flota europea más importante, entonces es un interés propio el mantenerlo, esa facilidad para el producto hoy más importante. Claro, pero Argentina en su momento no se quejó de eso, digamos, que sería una cuestión digamos, que no habría que dejar pasar. Sí, yo creo que hay que darle a esto, cada vez que nos malvinizamos nos equivocamos. Yo creo que todos los argentinos, todos los que estamos aquí, sabemos que Malvinas es Argentina. Lo hemos puesto en la Constitución, es una verdad incuestionable entre nosotros. Ahora, en la práctica... Perdimos su control en 1833, perdimos la guerra después, entonces no controlamos ese territorio. Anímicamente es una reivindicación central a Argentina y la vamos a mantener. En ese sentido, esta declaración que le causó disgusto, un dato importante, al primer ministro inglés. Al premier y al canciller, entonces, sin lugar a duda... hasta el premier británico. Por eso, sin lugar a duda, no fue una declaración que le gustara al Reino Unido. Hoy algunos críticos decían que había un cambio de denominación, que en el documento de la CELAC no se dijo cuestión Malvinas, como se decía siempre, que incluye a las otras islas del archipiélago, sino que se decía soberanía de las Islas Malvinas, y que esto podía ser un mal antecedente. No, yo creo que en ese tipo de cosas no hay que meterse ni embarrarse. En esto yo creo que claramente es un avance, no es como dijo nuestro canciller, como si fuera una enorme victoria, pero no hay enormes victorias en este campo, sino son pequeños pasos. ¿El paso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Es claro que ha reconocido el propio primer ministro inglés que no le gustó que existiera esa declaración. ¿Cuál sería el próximo paso, Diego? En esta línea, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Qué se podría lograr? Yo creo que se va a seguir en una línea que es meramente declarativa. Entendamos que en esto o es por las armas o por la diplomacia, el tiempo, la capacidad de negociación eventual de un Mercosur fortalecido. O sea, ¿por qué Inglaterra devolvió Hong Kong a China? Por lo que representa China. O sea, a mayor interlocución, mayor posibilidad de negociación. Cuanto más débiles estemos, y estamos muy débiles, menos posibilidad de defender nuestros derechos. Si tuvieras que evaluar o analizar la gestión de este gobierno en cuanto a Malvinas, ¿cómo la calificarías? 0, como el resto de la gestión. Es decir, no hay una política exterior por fuera de la política nacional. Es decir, la política exterior es el brazo externo de la política nacional. Pero no sirve para nada, acabas de decir que es un paso. ¿No sirve? Es un paso en términos de reconocimiento de una Unión Europea que ha tomado distancia de Inglaterra. Inglaterra se fue y toma distancia. Por eso se enoja el primer ministro británico. Estratégicamente, ¿qué es lo que... digamos, debe haber muchas posiciones. ¿Cuál es la tuya personal? ¿Qué es lo estratégicamente conveniente?
para negociar, porque Cafiero también dijo, son argentinas, la soberanía, no hay no existe en la... No sé qué declaración, lo de la autodeterminación. En esto desconocer la autodeterminación, que esto es lo que más enoja a los isleños, además. Pero respétennos, dicen ellos. En esto hay un reconocimiento por resoluciones de Naciones Unidas que no existe la posibilidad de aplicar al caso Malvinas autodeterminación, que es una población impuesta, no es originaria, etcétera, por lo tanto no se aplicaría el derecho de autodeterminación. En la práctica, ¿qué es lo que nos acerca a la soberanía del Atlántico Sur, a nuestra proyección antártica, a la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas? El fortalecimiento de la Argentina como país, el fortalecimiento de nuestro vínculo con los vecinos, Mercosur más Chile. Ese fortalecimiento nos acerca a un Estado negociador. Mientras eso no ocurra, por supuesto, quedan en la intención, en la voluntad, en los símbolos, en las declaraciones, pero no en la práctica. Quiero irme miles de kilómetros y aprovechar tu conocimiento de este país que voy a mencionar, China. Mito o realidad. ¿Qué puede prestar China si es que esto lo va a hacer y a cambio de qué? Se habla de tantas cosas, de que China propuso desde compras de aviones, que no se... ¿Qué es lo que está negociando Tayana? Bueno, no es muy transparente lo que negocia. Hay una propuesta de venta de F-17, que son alternativas, aviones caza de combate, alternativos a los F-16 americanos construidos en Dinamarca. Claro que los F-17 chinos vendrían artillados y los F-16 americanos vendrían no equipados militarmente, que serían aviones de paseo. Entonces, la verdad, no compiten. Personalmente, yo creo que ahí no necesitamos hoy ni los F-17 ni los F-16. Son claramente instrumentos militares de ataque, no de defensa. Nosotros no tenemos una hipótesis de combatir con nadie, ni de invadir Malvinas, ni de atacar... Pero Diego, las propuestas como la de Larreta están planteando llevar a las Fuerzas Armadas a las fronteras para combatir el narcotráfico, y hago una línea, trazo un paralelo con lo que intentó Patricia Bullrich en su momento, que era una ley de derribo para poder justamente derribar avionetas que no se identifiquen y que se sospeche que están llevando droga. Tampoco en esa hipótesis... No, yo te diría, el primer dato que tenemos que hacer para no hablar de soberanía en abstracto es tener el control satelital. Les recuerdo que en 1999, una de las últimas decisiones de la administración Menem fue adjudicar el sistema de radarización a la empresa Thomson francesa. Lo primero que hizo la administración de la Rúa en ese momento fue anular esa licitación, cuestionando la transparencia de esa licitación. Al margen de que fuera no transparente, se podría haber licitado. Estábamos hablando de 180 millones de dólares en ese momento. En un año de lo que se recupera por contrabando, se pagaba el sistema satelital. No lo tenemos al día de hoy. Claro. No tenemos tampoco caja negra satelital en los barcos, que es mucho mejor que el sistema muy imperfecto y muy corrompible de los inspectores en los barcos. Si uno sabe que hay una caja negra en un barco, uno sabe la capacidad de factura de ese buque y dónde está ubicado y por cuánto tiempo, puede meterse la mula en una caja, dos cajas, tres cajas. Caja negra es un sistema que se le coloca a los barcos. Es una caja negra, literalmente, comunicada a un satélite. Chile lo tiene hace 30 años, por ejemplo. Entonces, a las compañías que tienen barcos, que van a transporten o lo que sea. En aguas jurisdiccionales nuestras, claro, no en la milla 201, fuera de aguas argentinas. Claro. Pero no tenemos control, entonces, de caja negra y satelital, no tenemos radarización de la frontera. Yo era embajador en Brasil en 1997, cuando inauguró Brasil su sistema de radarización. En el primer día detectó 100 vuelos clandestinos de contrabando, en un día. Nosotros no lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de soberanía, casi nula, físicamente, estamos hoy un avión para llegar a la Argentina le tiene que avisar a la torre de control. O sea, cualquier avión entra y sale sin que pueda ser detectado. Los pesqueros pescan todo lo que quieren, pueden causar destrozos sin ningún control. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en términos soberanos es radarización de frontera y control satelital de las bucas pesqueras. ¿Por qué no se hizo todos estos años? Desidia, impericia,
determinación política de no controlar todo eso, connivencia. Bueno, yo estoy convencido que los argentinos lo hemos tratado alguna vez, somos nuestros únicos enemigos. O sea, generar como único problema al kirchnerismo me parece una visión muy cejada. Nosotros tenemos 50 años de cometer errores sucesivos que incluyen administraciones de los más variadas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ha habido una acumulación de errores tan grande que requiere, por supuesto, un mea culpa, una gran autocrítica, un gran sentido de unidad nacional para que podamos resolver estas cosas básicas. Hoy no tenemos ejercicio físico de la soberanía. Podemos cantar el himno, cambiar la Constitución, envolvernos en la bandera, pero control de soberanía no tenemos. Terrible. Diego Aguilar, gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una tanda, por favor. Vamos a recordar con Cecilia Bufflet cuáles son las medidas que mañana va a anunciar el Ministerio de Economía en el marco de una negociación que no es fácil con el Fondo Monetario, con un dólar blue que se dispara y la imposibilidad de recuperar reservas en el Banco Central. Ceci. Sí, medidas para intentar reforzar las reservas y para devaluar sin devaluar, desdoblar de alguna manera el tipo de cambio para algunas exportaciones y para algunas importaciones también. El dólar de economías regionales que implicaba y tenía impacto para el sector vitivinícola, la producción de aceitunas, cítricos y demás, bueno, ese dólar que rige hasta el 30 de agosto y valía 300 pesos, subirá unos 340 pesos. Por una exportación de una economía regional, en vez de darte el dólar de 270, te van a dar un dólar de 340. Consulta. Hasta el 30 de agosto. Sí. ¿Pelotearon con el sector a ver si por 340 liquidarían lo que hoy a 300 no liquidan? Hubo estos días un par de cartas y de presentaciones a los medios de sectores, como por ejemplo el de las bodegas, pidiendo un dólar para economías regionales en torno a este precio, en torno a los 340, 350 pesos. Por supuesto que seguro que van a pedir un poquito más, pero estaba entre los pedidos de las últimas semanas. La novedad ahí es que entran tres cereales de manera directa: sorgo, cebada y girasol. Se van a poder exportar hasta el 30 de agosto a 340 pesos. Y el cupo exportador de maíz. Atención con esa medida porque va a subir el precio del maíz en el mercado interno y va a tener repercusión en los productores que utilizan maíz como insumo y también en la inflación por el precio de los alimentos. La otra cara de esa medida que beneficia a los exportadores es que las importaciones van a sufrir un sablazo. ¿Por qué vía? Como no se puede evaluar con un impuesto. Se habla del impuesto país, de un 30% de impacto sobre impuesto a las importaciones de servicios y de bienes terminados y semiterminados, con excepción de dos sectores, alimentos y energía, por el impacto que tienen en inflación, pero ese es el paquete básico de medidas que se anuncia mañana en medio de la negociación con el fondo. Pablo de León vuelve de su gira por Europa. El presidente Alberto Fernández sí es el presidente. ¿Y qué va a hacer mañana? Bueno, el presidente volvió hoy, asumió la presidencia que la tenía obviamente Cristina Fernández de Kirchner en el ejercicio, y mañana va al conurbano. Pero obviamente los tiempos son otros, el poder está en otro lado, y el presidente va a ir pasada a las 11 de la mañana a Morón a inaugurar una casa, María Elena Walsh, en un barrio de Morón, acompañado de un solo ministro. Uy, qué tristeza. Del ministro de Cultura. Vaya paradoja, lo acompaña Tristan Bauer. Bueno, si es casa María Elena Walsh, es correcto. Claro, sí, pero ya bien. inauguraron la casa la semana pasada. Estuvo Tristan Bauer inaugurando la casa de Morón. Pero se le irá a mostrar al presidente. Eso puede ser, pero inaugurada está porque No va a ser la primera fueron las cosa autoridades que de la provincia de Buenos Aires porque es una compra que hizo la provincia de Buenos ¿En Aires. qué ley dice que no se pueden inaugurar las cosas cuatro, tres, Los años vale que la reinauguración de un lugar no lo consideres como algo habitual del peronismo, de este gobierno peronista y de los anteriores. Bueno, va el presidente. No pasará nada porque no va a haber inquietudes, no va a haber acto. Siempre hay que tener cuidado con que no diga nada que le arruine el esquema, porque claramente el ministro, el concentrador del poder y el candidato es Sergio Massa, que está en las medidas que anunció Cecilia Bufflet. Muy bien. ¿Recuerdan a la jueza Figueroa que tiene en sus manos Sotesur? Sí, y pactó con Irán. Y se está en edad de jubilarse y que le pueden prorrogar por 5 años y el kirchnerismo quiere que eso pase porque la quiere tener jugando en ese juicio. Bueno,
Va el kirchnerismo por la revancha, va a intentar armar una sesión para prorrogarle 5 años. Entiendo yo, aprobar un montón de pliegos, sí. ¿no? Recordemos que se trata de ese lote, como vos mencionás, de 74 pliegos de jueces nacionales, federales, un momento bastante crítico para la justicia en cuanto a sus vacancias, pero entre todo ese listado se encuentra la prórroga para que continúe en su cargo Ana María Figueroa, presidenta de la Casación, pero además una jueza que tiene que poner la firma en 2 causas calientes para Cristina Kirchner, Otesur Los Sauces, y también la que todos conocemos como pacto con Irán. Hace 10 días esa sesión se frustró por 2 senadores que no bajaron al recinto. Sí, la venganza será terrible. Snopec, te bajamos la lista. Exactamente. Y Snopec después le respondió Pablo a Máximo, Sí, sí. Una cosa que no es normal. Lo que Pero le... finalmente le dieron la lista. Sí. Terminaron dando la lista porque era una locura. Que no. Ahora Mayans va por la revancha, quiere la semana que viene convocar a una sesión. Habrá que ver si consiguen todas las voluntades. Es la última semana porque la jueza Ana María Figueroa cumple 75 años el 9 de agosto y a partir de ahí, si no tiene la prórroga y no está todo publicado como corresponde oficialmente, va a tener que jubilarse y dejar su cargo en la Casación, pero además va a tener que dejar sin sus votos 2 causas que son importantes para la vicepresidenta de la Nación. Muy bien, Lucía. ¿Y qué pasar? ¿Y cuándo se juzga eso? ¿Y qué chances hay si ella no estuviera? Si ella no está, apenas se reactiva la actividad judicial después de la feria, el fallo puede salir con el voto de los otros 2 jueces con una condición indispensable, que es que tienen que no solo coincidir en la opinión, sino haber llegado con los mismos argumentos a ese criterio. Bien, es una causa súper sensible para la vicepresidenta. Bueno, esto ha sido todo. Ahora, verdad, consecuencia. Nos vemos el domingo. Adiós.